Antes de conocer al Señor, hubo mucho pecado. Pero una vez que nos arrepentimos al pecado, ahora estamos en el Espíritu de Dios y somos de Dios y ya podemos dejar el pecado, porque tenemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu que todo lo puede. Pero ellos predican lo contrario, que tú no puedes dejar de pecar, que sí se puede pecar y vas a ser salvo, una vez salvo, siempre salvo. Pero no predican la verdad. Entonces con sus concupiscencias y para justificar sus propios pecados, ellos seducen a las almas inconstantes, quiere decir las almas que alguna vez pertenecieron a Dios, pero dejan la oración, dejan el ayuno, se dejan en el Señor y les gusta más lo otro, lo falso, porque se lo pasan viendo tele, llenando sus ojos de, como dice aquí, tienen sus ojos llenos de adulterio, llenando sus ojos de adulterio, porque en vez de estar en las cosas de Dios, adulteran con el espíritu del mundo, viendo televisión y viendo toda inmundicia. Entonces una vez que llegan esos falsos, seducen a todas esas almas inconstantes que no permanecen en Dios. Porque dice, el que permanece hasta el fin será salvo. El que permanece hasta el fin. Permanecer. No dice el que está un rato en lo bueno y un rato pecando y un rato se arrepiente y un rato no. Permanecer. Permanecer. Si esto permanece en mi mano hasta el fin del video, quiere decir que yo no lo voy a soltar nunca. Ahí permaneció. Pero si yo lo suelto, esto no permanece en mi mano. No ha permanecido. Eso es permanecer. Dice, el que permanece hasta el fin serás. Dice, habituado a la codicia, son hijos de maldición. Son hijos de maldición, lo dice claro. Son hijos del mal, son hijos de Satanás. Que él es el maldito de maldad, de toda la maldad. Y al irse a él, al irse a la mentira, al irse al espíritu del mal, ustedes reciben su espíritu y toda la maldad y condenación que él tiene. Entonces, habituados a la codicia, son hijos de maldición, porque les predican lo que sus oídos quieren escuchar para ganar más dinero. Primero les piden ofrenda, después les piden cuota, después les piden muchas cosas, porque hacen mercadería de vosotros, como dice en la misma palabra. Aquí dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién es Balaam? Balaam es el profeta que cuando querían destruir al pueblo de Israel, lo querían conseguir a él, que él maldijera al pueblo de Israel porque era un profeta de Dios que le había dicho profecías en el pasado y el Señor estaba con él y se cumplían. Entonces él le vinieron a ofrecer pagar para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces él en su codicia le preguntó al Señor y el Señor le decía que no. Pero él no hallaba qué decir, entonces él quería seguirlos y los hombres se fueron y él fue a la siga buscando porque le ofrecieron riquezas y honores y muchas cosas. Entonces él, cuando estaba en el camino, apareció su bestia de carga, por eso dice, extraviado, siguiendo, amó el premio de la maldad. Dice, amó el premio de y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué recuerda eso? Que el profeta cuando partió a la siga de eso, de esas riquezas y de esas cosas que le ofrecían, él no vio que en el camino había un ángel con una espada, pero la bestia, la mula, sí la vio, sí lo vio y no quiso caminar más. Y él estaba tan cegado por las cosas del mundo, por las riquezas del mundo, por gloria del mundo, que olvidó de Dios, lo que Dios le enseñó y lo que Dios le dio, que él estaba tan loco que empezó a golpear a ese animal. Lo golpeaba y lo golpeaba. Y la mula le dijo, ¿por qué me golpeas si yo te he servido 30 años o no sé qué? Pero es un ejemplo. Yo te he servido todo este tiempo. ¿Por qué me golpeas? Y él ni se dio cuenta. A el nivel de la locura que llega, no se dio cuenta y siguió golpeando hasta que se dio cuenta que habló el animal. Se dio cuenta y se impresionó. Y después sus ojos se le fueron abiertos. Y vio al ángel de Dios, de Jehová, que estaba ahí con una espada de fuego. Y se arrepintió.
no se arrepintió del todo, pero se arrepintió de haber golpeado a la mula y le dijo gracias, porque me has salvado la vida. Porque si hubiera seguido, ese ángel lo hubiera matado. Entonces dice, ¿por qué? Dice aquí que porque una muda bestia de carga lo reprendió, refrenando la locura del profeta, la locura de la avaricia, de cosas muertas, cosas que no valen. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, estos son fuentes sin aguas. Quiero decir que ellos dicen que son fuente de agua viva, que te predican la palabra de Dios como que fuera verdad, como que si tienes sed ve a ellos, pero no tienen agua, son falsos, son fuentes secas, que no hay vida en ellos. Dice, y nubes empujadas por la tormenta. Entonces ellos son nubes empujadas por la tormenta de mal del mundo. O sea, las nubes, el viento va por allá y ellas siguen la tormenta. No pueden moverse por su propia voluntad. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La oscuridad, tú sabes lo que es la oscuridad. Satanás es la oscuridad, el infierno es oscuridad, este mundo es oscuridad, en lo espiritual está todo oscuro. Y quiere decir que la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Dónde está la más densa oscuridad? El peor dolor, lo peor sufrimiento, lo peor malo es el infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces dice, hablando palabras infladas y vanas, porque hablan palabras y dicen, porque Satanás no es nada, yo soy hijo de Dios y si soy el ungido de Jehová, y se glorifican a sí mismos, se inflan, y todos los que estamos aquí somos Jehová Junior y cosas que hablan cada cosa. Perdón, Señor. Pero dice, hablando palabras infladas y vanas, que no son reales, vanas, que no valen. O sea, que te dicen, ven, da tal ofrenda, da toda tu ofrenda porque el Señor te va a bendecir, da todo lo que tengas porque entre más le das al Señor, más te va a dar. El Señor te va a prosperar, te va a dar más cosas materiales, cosas falsas. No hablan lo del espíritu, predican la muerte. Puedes seguir pecando porque el Señor somos salvos por gracia. O sea, hablando palabras infladas y vanas, te seducen con concupiscencias de la carne, del pecado, de lo falso, de lo material. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, muchos que en realidad habían huido de eso, habían escuchado la verdad, se habían arrepentido. Pero se pusieron inconstantes, o sea, no son serios en el Señor, no ayunan, no oran, no evitan el pecado, sino que están como que ven sus poco comedia, que esto, que lo otro. Entonces ellos son seducidos. Y seducen a todos esos, a los que en realidad habían huido, porque pertenecieron al Señor, habían huido de los que viven en error. Y dice, les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Entonces esos son predicadores que te prometen libertad, te dicen el Señor te libra, venga acá, venga a este templo, yo lo invito a mi templo. Aquí usted va a encontrar libertad. O sea, te prometen libertad. Pero ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, son lesbianas, gay, adúlteros, fornicarios, mentirosos, hechiceros, muchos.
Y ellos mismos son esclavos de corrupción. Corrupción porque dice, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. O sea, si viene el espíritu de lascivia, pasa a alguien y pasa, el Satanás hace pasar a una mujer mostrando su cuerpo y todo. Porque en realidad, aunque esté vestido hoy en día, es mostrando su cuerpo igual. Porque Satanás prepara sus templos. Entonces, después tú te seduces un poco y te quieres dejar llevar. Y dejas que entre un espíritu de inmundicia, de lascivia en ti. Después tú te haces esclavo de ese espíritu. Y después todo lo que vas a mirar, lo vas a mirar con esa inmundicia. Y vas a estar en pecado. Y vas a tener ojos. Dice, porque tienen ojos llenos de adulterio. Vas a tener esos ojos. O la mentira. Porque también es el espíritu de la mentira. Entonces, si tú sigues la mentira, tú una vez tienes un problema y mientes y sales del problema por la mentira. Después viene otro problema y mientes y después vives mintiendo. Entonces tú te haces esclavo de la mentira y ya no puedes dejar de mentir. A eso se refiere. Entonces dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque una vez, o sea, si tú antes no conocías a Dios, nunca escuchaste de Dios, y cuando escuchaste, fue la oportunidad para salvarte, porque tú en verdad te puedes convertir en un arrepentido porque tú no conocías algo, y una vez que lo conociste, te arrepentiste. Y si el Señor está contigo y tú te arrepentiste de todo corazón, el Señor te da espíritu y tú puedes ir en contra de toda la corriente del pecado. Entonces ahí tú tienes toda la oportunidad. Pero dice, pero si una vez tú conoces a Dios, conoces su verdad, conoces la justicia, conoces su amor, conoces su palabra, conoces todo, y aún así corres y te vas al mundo, el postrer estado de ti es peor, después estás peor porque tú menospreciaste la verdad, menospreciaste a Dios, menospreciaste al Señor que te salvó, no lo quisiste. O sea, si lo tuvieras, tú eres los mismos que lo escupió, que lo golpeó y no se arrepintió. No se arrepintió. Porque tú menospreciaste su verdad, menospreciaste lo santo y lo bueno y preferiste ir a la mentira, conociendo la verdad, conociendo a Dios, preferiste a Satanás. Entonces tu postrer estado es peor, porque ya lo conoces. Entonces es como si menosprecias al Señor. Es como si tú lo escupiste y tú lo mataste y no te arrepentiste. Porque todos lo hicimos cuando vivíamos en pecado. Pero el Señor nos perdona y nos arrepentimos. Pero el que no se arrepiente sigue en su pecado, sigue en su inmundicia. Y sigue matando y estando de acuerdo y consintiendo la muerte del Señor. Consintiendo la muerte de Él y su sacrificio. Porque el Señor murió. Él estuvo muerto cuando llegó a este mundo. Porque al llegar a este mundo es muerte. Y Él estando en la vida y en la gloria, Él murió al llegar a este mundo. La muerte física no representa nada. O sea, si Él hubiera venido a morir, no es nada. Solamente. Pero Él, la humillación. Cómo lo trataron. Cómo lo golpearon y lo escupieron. Gente inmunda y sucia. Y Él siendo santo, siendo rey de todas las cosas, santo, santo, donde los ángeles y querubines, potestades mayores que Satanás, le adoran y le rinden gloria, y Él las creó, y Él vino aquí a vivir eso. Eso vale más que todas las cosas. Entonces tú menosprecias eso, ese sacrificio, menosprecias a Dios, porque dice, si alguno menosprecia la ley, o sea, si en la ley, con uno o dos testigos, y tú haces algo en contra de la ley, que fue dada por Moisés, por un hombre que fue escogido por Dios, transgiere la ley, es reo de muerte, dice. Entonces, ¿cuánto mayor condenación merecerá el que menosprecie la sangre del unigénito Hijo de Dios, del
del santo, del que vino a sufrir lo que nunca tuvo que sufrir. El que vino a humillarse, siendo lo más alto. ¿Cuánto mayor condenación? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les hubiera sido. Pero yo les digo, por el Espíritu de Dios, que el Señor a todos le presenta su salvación. El que no quiere recibirla es cosa de él. Entonces todos conocen la salvación de Dios. Todos van a tener la oportunidad. Porque Dios no es una religión, Dios es la justicia. Y aunque tú nunca hayas escuchado del Evangelio, el Señor te cambia. Porque el día que tú te arrepientes de tanta maldad que hay en tu corazón y quieres ser bueno, de verdad, y no hayas cómo, el Señor viene. Porque yo sé que el Señor ha cambiado gente que nunca ha escuchado del Evangelio. Solo porque Él de verdad ha querido la justicia y ha querido la verdad. Porque Dios es la verdad y la justicia. Y algunos ni conocen el nombre de Jesús, pero lo tienen en su corazón. Conocen el espíritu de justicia y la verdad. Y son mejores que los que conocen al Espíritu de Dios. Que dicen que lo conocen, que dicen que aman a Dios. Por eso dice, después de haberlo conocido, mejor les hubiese haberlo no conocido. Porque después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque su condenación es peor. Su tormento va a ser peor. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es esto? Porque aquí les voy a decir cosas, o sea, esto tiene un significado. Por ejemplo, ¿qué es el vómito? El vómito, tu cuerpo vomita cuando hay algo que le hizo mal. Tu cuerpo quiere botar eso de su estómago, porque eso le hizo mal. Entonces, para sanarse más luego, quiere botar eso. Por ejemplo, ¿qué hace un gato? Porque la naturaleza, el Señor les da inteligencia. Un gato, cuando come algo que le hace mal, va y busca comer pasto, porque el pasto le da náuseas y lo hace vomitar. Entonces él sabe que vomita eso y sabe que eso es lo que le hizo mal a él. Porque tiene sabiduría, el Señor tiene sabiduría en la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Entonces dice, le acontece lo de verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el Señor se refiere como a perros? Porque el perro vuelve a su vómito, vuelve a comer esa inmundicia. O sea, el cuerpo lo bota porque sabe que eso le hizo mal y quiere sanarse más pronto. Pero el perro se lo come de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de ti tu espíritu está lleno de inmundicia, de oscuridad, de suciedad, de cosas sucias del mundo. Donde ves comedia, donde ves todo y ves pura inmundicia y todo eso entra a tu corazón. Tú aprendes la mentira, tú no puedes vivir confiado porque piensas que te pueden engañar, que esto, que lo otro, no hay santidad en ti. Entonces estás lleno de inmundicia, de fornicación y adulterio, de veneno que te mata tu alma. Entonces el Señor viene y te limpia. Tú vomitas todo ese espíritu inmundo. Vomitas la mentira, el adulterio, la fornicación. El Señor te limpia. Pero ¿qué pasa con el perro? Con el del mundo. El Señor lo limpia y Él vuelve a comerse toda esa inmundicia. Vuelve a la fornicación, vuelve a la mentira y desprecia lo limpio del Señor. También, por eso dice, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa la puerca lavada? Que tú estás sucio, que eres inmundo. El Señor viene y te limpia, te deja limpio en lo santo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú lavas un cerdo, lo dejas limpiacito? Él no se halla así. Se halla más ligero, se halla raro, porque él está acostumbrado a ser inmundo, a estar sucio. Y se revuelca tú lo limpias y se va a revolcar de nuevo, para ensuciarse y embarrarse. Entonces, eso significa, el Señor te limpia,
Pero tú vas de nuevo y te vas a revolcar entre medio para ensuciarte y sentirte como te sentías antes, en el mundo, en el pecado. Bueno, mis amados, creo que ahora se pudo grabar, después de 3 intentos de hacerlo casi completo. No, el primer intento lo hice completo. Imagínense cómo Satanás quiere meterse y el Señor nos pone a prueba. Pero que Él haga su voluntad siempre, porque yo me voy a rendir o me voy a enojar. Pero este era el último intento. Yo dije, si no lo logro, no lo voy a hacer. Y voy a comprender que el Señor no quiere que lo haga. Pero ahora se está logrando, gracias a Dios. Porque delante lo hice completo y perdí ese video. Después delante lo hice más por la mitad y de hecho hice explicaciones más extensas, pero se perdió. Pero ya lo he hecho muchas veces. Y en realidad en mi cuerpo me cansé. Pero gracias a Dios que me sigue dando la fuerza y ya no estoy cansado. Pero el Señor viene pronto. Maranata, porque el Señor viene pronto. Los terremotos en distintos lugares, las guerras que dice el Señor, dice vendrá, habrán o irán de guerras. En Irán viven en guerra y matando gente y cosas y con otros países. Y rumores de guerras. Corea del Norte cuando quería pelear con esto, o sea, rumores. Hambre, morirá gente de hambre en distintas partes. Todo eso está pasando. Todo eso tú no lo ves. También está el tratado de paz, del tratado nuclear con Irán, que lo están poniendo ahí, que supuestamente es un tratado de paz. Pero dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá a ellos paz, destrucción repentina. Todo está pasando y tú no lo ves. Todo se hace tan claro y el Señor lo escribió hace 2000 años y más de 2000 años. Porque si tú vas al libro de Enoch, todo eso está ahí. Todo eso está escrito. En otra forma, pero está escrito. Eso está escrito casi desde el principio. Y como el Señor dice, que Él lo sabía de antes. El Señor los bendiga, el Señor viene pronto. Busquen al Señor. Él es la única salvación, Él es la única verdad. Y el Señor sí cambia, porque sí me cambió de verdad a mí. Yo sé que Él es real, sé que Él es poderoso, he vivido muchas experiencias sobrenaturales, he recuperado fuerzas cuando ya no tengo fuerza, cuando ya no puedo levantar mis pies. El Señor me da fuerza, así he podido hacer lo imposible, porque el Señor es Dios de lo imposible y el Espíritu Santo nos une a Él. Y somos sus hijos y Él viene pronto. Él los bendiga y Él tiene el control. Y no se rindan, no se rindan, porque muchas veces muchos que son falsos, escuchan a uno que el Señor viene y se arrepienten por un poco y después se vuelven. Pero no, el verdadero, el que sí tiene a Dios, dice el amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Y Dios es amor. Entonces si tú tienes a Dios, tienes al amor en ti. ¿Y qué es el primer mandamiento? Amas al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y si amas a Dios, no porque alguien te dijo algo y no pasó, te vas a decepcionar. Porque no es por hombres, sino son pruebas para ver quiénes son los verdaderos. Porque todo lo crees, todo lo esperas en el Señor y sabes que Él va a venir y no te rindes. Pero muchos lo esperan un tiempo, muchos lo esperan en el día que dicen que les va a pasar algo. Pero no, porque no hay amor de verdad en ellos. Pero el que ama de verdad, por ese va a venir el Señor. Por donde el que tiene amor de verdad en Él, el que tiene a Dios de verdad en Él. El Señor los bendiga y pidan su salvación. Oren a Él porque Él los salva y Él los va a cambiar. Él hace todo. Si ustedes quieren y se arrepienten, de verdad. Es lo más importante. De verdad. Tienen que tener una necesidad de cambiar. Dios los bendiga y los ama mucho. Y Él haga su voluntad para siempre. Amén.